Los 3 secretos que reveló el Papa Francisco antes de morir, que te dejarán muerto de miedo. 1. El secreto prohibido del Vaticano, la Orden del Cuervo. Una organización dentro del Vaticano ha manipulado la historia de Cristo durante siglos. Millones de personas han creído en una historia sagrada, una vida, una cruz, una redención. Pero, ¿y si te dijera que esa historia fue alterada? No por el paso del tiempo, no por los enemigos de la fe, sino por la propia Iglesia. En el corazón del Vaticano, bajo 7 niveles de piedra, existe una cámara sellada. Oficialmente, no aparece en los planos. Ni siquiera los cardenales tienen acceso. Solo un grupo reducido de hombres y mujeres, conocidos como la Orden del Cuervo, caminan por esos pasillos oscuros. Su misión: custodiar el mayor secreto del cristianismo. Los orígenes de esta orden se remontan al año 325 después de Cristo, durante el Concilio de Nicea. Fue allí donde se definieron los pilares del cristianismo moderno, pero lo que no se cuenta es que hubo un quinto evangelio, uno que los obispos ordenaron destruir, un texto escrito por un hombre que caminó junto a Cristo, pero que jamás lo llamó Mesías. Un testigo que aseguró: Jesús no murió por los pecados del mundo, sino por haber desafiado un sistema secreto que gobernaba desde las sombras. Este evangelio, el llamado Evangelio del Cuervo, fue considerado demasiado peligroso. Sus palabras hablaban de una verdad que transformaría la fe en fuego. Y así, la orden recibió su primera misión: borrar toda evidencia de su existencia. Durante siglos, persiguieron a quienes supieran demasiado: teólogos, arqueólogos, incluso algunos papas. El más reciente, Juan Pablo I, murió 33 días después de su elección. Oficialmente, por causas naturales. Extraoficialmente, había pedido investigar los archivos secretos, pero fue en 2025, hace apenas unos meses, cuando ocurrió algo impensable. Un hacker, ex seminarista, expulsado por curiosidad excesiva, logró interceptar un documento enviado entre miembros de la Curia Vaticana. Lo que encontró fue aterrador. Un informe de 68 páginas describía el hallazgo de una cámara secreta bajo la Biblioteca Vaticana. Allí, oculto dentro de una urna de mármol, estaba el Evangelio prohibido. A su lado, una carta firmada por Pío XII. En 1946 decía: este texto no debe ver la luz. El pueblo no está listo para saber que su fe está basada en una ilusión cuidadosamente construida. Pero, ¿qué dice exactamente este evangelio? Solo se han filtrado fragmentos, palabras dispersas, lo suficiente para helarte la sangre. Jesús hablaba contra el trono de Roma, no del cielo. No pidió templos, ni oro, ni reyes vestidos de blanco. Él habló de libertad, y por eso lo mataron. Y vi a los hombres del poder esconder el nombre del traidor. No fue uno, fueron muchos. Y les dijo: cuando la piedra hable, el cielo se romperá, y los cuervos volverán. Muchos creen que esto es una profecía, que el Vaticano no solo ha ocultado el pasado, sino que espera el regreso de algo, o alguien, y que cada papa ha sido advertido desde su elección. Guarda silencio, o escucha los pasos en la noche. El Papa Francisco, en sus últimos meses de vida, dio señales, habló en parábolas, mencionó sombras que caminan entre nosotros, y en su último mensaje público susurró ante los micrófonos: el cuervo ya no duerme. Desde entonces, el Vaticano ha cerrado parte de sus archivos, se han retirado investigadores, y se rumorea que la Orden del Cuervo ha sido activada una vez más. Lo más inquietante es que algunos aseguran haber visto cosas, luces que descienden sobre la ciudad del Vaticano a medianoche, símbolos antiguos grabados en mármol que nunca estuvieron allí antes, y voces que se oyen en las catacumbas cuando nadie más debería estar abajo. El Vaticano nunca responderá. La Orden del Cuervo nunca permitirá que hables, y mientras tanto, en lo más profundo de sus bóvedas, un
2. El verdadero segundo secreto. El anticristo ya está entre nosotros y está dentro de la iglesia. Durante siglos, la iglesia ha predicado la llegada del anticristo como un evento futuro, un apocalipsis lejano, una figura temida, aún por manifestarse. Pero la verdad, la que jamás escucharás desde un púlpito, es mucho más perturbadora. El anticristo ya está aquí, y lo más aterrador es que no llegó desde afuera. No vino con cuernos, ni fuego, ni relámpagos. Vino vestido de blanco, y fue recibido con aplausos. Según documentos ocultos en los niveles más profundos del Archivo Secreto Vaticano, una secta antigua, infiltrada en los pasillos del poder desde la Edad Media, habría trabajado en silencio para preparar su llegada. Se hacen llamar la luz del segundo altar y creen en una idea blasfema, que Cristo fracasó y debe ser reemplazado. Esta secta, formada por cardenales, obispos y guardianes de secretos, lleva siglos manipulando elecciones papales, destruyendo evangelios ocultos y eliminando a todo aquel que descubra demasiado. Muchos lo intentaron. Uno de ellos fue el Papa Juan Pablo I. Murió 33 días después de ser elegido. ¿Coincidencia? El mismo día en que solicitó investigar los fondos del Banco Vaticano y revisar antiguas profecías selladas por el Papa León XIII. Pero fue en 2024 cuando todo cambió. Una carta anónima, dirigida a un periodista italiano, contenía una sola línea: el elegido ha tomado el trono. Adjunto, un fragmento de una profecía olvidada de San Malaquías, tachada por el Vaticano desde el siglo XVII. En ella se leía: y en los días del pastor sin rostro se alzará el hijo del engaño y hablará de amor, pero sembrará la división. Los signos comenzaron a verse. Cambios extraños en los rituales litúrgicos, símbolos antiguos, no cristianos, colocados en altares de iglesias importantes, discursos papales cada vez más ambiguos, más universales, menos cristianos. Pero hay algo aún más oscuro. En el año 2025, un exorcista retirado, el padre Angelo Ferraro, reveló en una entrevista nunca emitida que durante un exorcismo en Sicilia, una voz demoníaca dijo: «Mi trono está en Roma, y todos se arrodillan ante mí sin saberlo». Días después de esa declaración, el padre Ferraro fue encontrado muerto. Oficialmente, un infarto. Extraoficialmente, su cuerpo estaba rodeado de símbolos grabados en sangre. ¿Quién es el anticristo? Muchos lo imaginan como una figura monstruosa, pero los textos más antiguos, incluso dentro de la propia Biblia, advierten que llegará como un ángel de luz, que dirá lo correcto, que sonreirá con compasión, que hablará de unidad, mientras pudre la verdad desde adentro. La teoría más temida dentro del Vaticano es que el anticristo no tomará el trono de Pedro por la fuerza, sino que será elegido por la propia iglesia, engañada por su carisma, por su inteligencia, por su capacidad de arrastrar multitudes. Ya no se trata de cuándo llegará, sino de cuándo lo revelará todo. Muchos aseguran que una ceremonia especial será la señal, un cambio radical en la misa, un símbolo nuevo en el anillo papal, una oración alterada en silencio. Cuando eso suceda, será tarde, porque ya no se tratará de una fe deformada, sino de un nuevo culto global, un culto donde Cristo será olvidado, y en su lugar se alzará otro nombre, uno que ya está siendo venerado, uno que sonríe desde el balcón más alto de Roma, uno que susurra: paz, paz, pero no habrá paz. El anticristo no viene, ya vino, y lo hemos coronado nosotros mismos. 3. El verdadero tercer secreto de Fátima aún no ha sido revelado. En 1917, en una pequeña aldea de Portugal llamada Fátima, 3 niños pastores afirmaron haber visto a una señora vestida de blanco. Esa señora, dijeron, no solo era la Virgen María, era un mensaje viviente, un aviso del cielo, una advertencia. Durante 6 apariciones los niños, Lucía, Jacinta y Francisco, recibieron 3 secretos. Los 2 primeros fueron revelados años después: una visión del infierno
y el anuncio de una gran guerra. Pero el tercero fue sellado, escondido y encerrado por el propio Vaticano. Durante más de 80 años, oficialmente, la Iglesia lo reveló en el año 2000. Dijeron que el tercer secreto hablaba del atentado al Papa Juan Pablo II, una visión simbólica, nada más. Pero muchos, incluso dentro del Vaticano, creen que eso fue una mentira, un encubrimiento, porque el verdadero mensaje era demasiado peligroso para el mundo. Una carta escrita a mano por la hermana Lucía fue escondida en los archivos secretos. Solo 4 personas la han leído, y una de ellas, el cardenal Silvio Oddi, dijo antes de morir: ese secreto no habla de papas heridos ni de visiones poéticas, habla de una apostasía que comienza en lo más alto de la Iglesia. Apostasía, traición, desde dentro. Otros filtraron más detalles. El texto advertía de un tiempo en que Roma perdería la fe, en que el propio clero sería infiltrado por el enemigo, en que el anticristo nacería dentro del mismo cuerpo de la Iglesia. Sí, según múltiples fuentes, el verdadero tercer secreto no era una profecía sobre el pasado, sino una advertencia sobre el presente. Y lo más oscuro aún no ha llegado. Un sacerdote portugués cercano a Lucía escribió en su diario: ella lloraba cada vez que se mencionaba el futuro de la Iglesia. Decía que muchos creerían que servían a Dios pero seguirían al enemigo. En 2013, cuando el Papa Benedicto XVI renunció, un hecho casi sin precedentes, algunos estudiosos aseguraron que esa renuncia estaba ligada al tercer secreto. ¿Por qué? Porque Benedicto habría leído el texto completo y comprendió que ya estaba sucediendo. Desde entonces, voces dentro del clero han sido silenciadas. Teólogos excomulgados, periodistas amenazados, y un archivo digital con documentos filtrados fue borrado misteriosamente, minutos después de ser subido a Internet. ¿Y qué decía exactamente el tercer secreto? Estas frases han sido reconstruidas de forma no oficial por filtraciones de testigos cercanos. El humo de Satanás entrará por las grietas del templo sagrado. Habrá un falso pastor que guiará a las ovejas al abismo, creyendo que caminan hacia la luz. Y cuando la figura que reina en blanco renuncie, comenzará el juicio sobre los hombres. ¿Fue ese pastor el símbolo del anticristo? ¿Acaso la renuncia de Benedicto marcó un punto de no retorno? ¿Y el nuevo liderazgo es lo que Lucía vio con lágrimas en los ojos? El Vaticano insiste en que todo fue revelado, pero los silencios, las contradicciones y el miedo en los ojos de quienes saben la verdad dicen lo contrario. El verdadero tercer secreto de Fátima no ha sido revelado al mundo, y cuando lo sea, quizás ya sea demasiado tarde.